Sexta aliyá, números 23:27 y 24:14. Tercera profecía, números 24:1. Cuando Bilán vio que agradaba a Yahweh bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Es posible que volteó su rostro hacia el desierto para sacar a la memoria el pecado con el becerro de oro que fue cometido allí. El Targum traduce hacia el becerro que Israel había adorado en el desierto. Números 23:16 y 24:2. Yahweh salió al encuentro de Bilán y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y así hablarás. Y levantó Bilán sus ojos y vio a Israel acampando por tribus, y vino sobre él el espíritu de Elohim. En estos dos textos dice por un lado que el Eterno puso palabra en la boca del profeta, y por el otro vino sobre él el espíritu de Elohim. Aquí encontramos los dos ingredientes más importantes en la manera de obrar del Eterno: la palabra y el espíritu. Cuando estos dos actúan juntos, siempre hay operaciones sobrenaturales. Si una persona se dedica solamente a la Torá, sin la presencia del Eterno, no va a tener una vida espiritual seca. Si una persona busca solamente la presencia divina, sin dedicarse a la Torá, será como una corriente de agua que es vertida sobre la tierra sin producir algo concreto en su vida. Una persona llena de la Torá y del Espíritu se asemeja a Yeshua HaMashiach y es útil en las manos del Eterno. Una vida espiritual equilibrada se ubica en los dos extremos a la vez. 24:3. Varón perforado en el ojo. Según Rachi, Bilán tenía un solo ojo. Sin embargo, los versículos 4 y 5 hablan de ojos en plural, no solo de un ojo. Según Efesios 1:18, el corazón tiene ojos. El espíritu del hombre tiene 5 sentidos al igual que el cuerpo. Por esta razón, también se puede hablar de los ojos abiertos, aunque uno tenga un solo ojo físico. Por otro lado, es posible hablar de un ojo abierto como refiriéndose a la visión profética. Números 24:4. Oráculo del que escucha las palabras de Elohim, del que ve la visión del Todopoderoso caído y con los ojos descubiertos. Según Rachi, Elohim solo se revela de noche cuando estaba acostado. Números 24:5. Cuán hermosas son sus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Según el Talmud, se refiere a que las tiendas no tenían sus entradas una enfrente de la otra, para que no se pudiera mirar del interior de una tienda al interior de la otra. Números 24:7. Agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agab será su rey y su reino será exaltado. Un rey mayor que Agab fue Shaul, el primer rey de Israel, que derrotó al rey de Amelec, Agag, según Primera de Samuel 15:7-8. Shaul derrotó a los amalequitas desde Javilá en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agab, rey de los amalequitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. En su aplicación profética más amplia, esta palabra se refiere también al Masías, que finalmente derrotará al rey de Amalek, Agag, que posiblemente sea el mismo que aquel Gog del cual se habla en Ezequiel 39:40. En la versión samaritana del Pentateuco y en la Septuaginta, Agab es escrito como Gog, como lo cita Revelaciones 28. Números 24:9. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Este versículo muestra que la bendición y la maldición que fueron vinculadas sobre Abraham
fueron heredados por los hijos de Israel, no por Ismael ni Esab. Cuarta profecía, Números 24:14. Ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo al final de los días. La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como te advertiré y te indicaré es yatz, que significa aconsejar. De aquí aprendemos que Bilán dio un consejo a Balac de enviar las mujeres jóvenes más hermosas a los hijos de Israel para hacerlos pecar. Números 31:16. He aquí, estas fueron las causas de que los hijos de Israel, por el consejo de Bilán, fueran infieles a Yahweh en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación de Yahweh. Si el enemigo no logra destruirte desde fuera, lo intentará desde dentro. Si no logra destruirte por la fuerza, lo intentará hacer por medio de la amistad. Eclesiastés 7:25-26. Dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón, y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Elohim escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Al final de los días. Esta profecía está hablando del final de los días, que se refiere al tiempo de la segunda venida del Mesías. Por eso fue escrita en la Torá, para nuestra instrucción, que vimos en el tiempo del cual se habla aquí. Séptima aliyá, Números 24:15 al 25:9. Números 24:17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará todos los hijos de Shet. Las palabras lo veo, lo contemplo, se refiere al rey David, y las palabras pero no ahora, pero no cerca, se refiere al Mashiach. Las palabras una estrella hacen referencia a un rey. Según Rashi, como lo traduce el Targum, un rey se levantará de Jacob. En primer lugar se habla del rey David, que derrotó a los moabitas. Segunda de Samuel 8:2. Y derrotó a Moab y los midió con cordel, haciéndolos detenderse en tierra. Y midió 2 cordeles para darles muerte, y un cordel entero para dejarlos vivos. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. En segundo lugar, la estrella habla del Mesías, hijo de David. Apocalipsis 22:16. Yo, Yeshua, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las congregaciones. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Esta profecía acerca de la estrella fue la base para que el rabino Akiva falsamente proclamara como Mesías a un general del ejército judío, Bar Kokhba, en el siglo II, que luego fue destruido por el ejército de Roma. En el año 135, el Estado de Israel fue borrado del mapa y Jerusalén arada con bueyes. Shet, el hijo de Adán y Java, es padre de todos los hombres. Esto nos enseña que un rey en Jacob tendrá dominio sobre los hombres de la tierra, y se refiere al rey Mesías ben David. Su nombre es Yeshua. Números 24:19. De Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Esto se refiere en primer lugar a Edom, que fue subyugado por el rey David. Segundo de Samuel 8:14. Puso guarniciones en Edom. Por todo Edom puso guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Yahweh daba la victoria a David donde quiera que iba.
La profecía de Bilán también hace referencia al imperio romano, que finalmente será destruido con la venida del Mesías Ben David. Daniel 2, 44 al 45 y 7, 11. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. El término la ciudad, según Rachi, se refiere a Roma. Este rey Mesías destruirá el remanente de Roma, es decir, aquel sistema romano que se ha opuesto contra Israel y el Eterno a lo largo de la historia, tanto en la política como en la religión. Revelaciones 14:8. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: Cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Apocalipsis 18:2. Y clamó con potente voz diciendo: Cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Quinta profecía. Números 24:20. Al ver a Amalek, continuó su profecía y dijo: Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Según Rachi, Amalek fue la primera de las naciones en hacer guerra contra Israel. Como hemos dicho antes, habrá guerra entre Israel y Amalek en cada generación, como lo cita Éxodo 17:16. El malvado Amán era un descendiente de Amalek, como lo cita el libro de Esther. Shaul y David derrotaron considerablemente a los amalequitas para que no fueran más una nación, según Primera de Crónicas 4:42 al 43 y 18:11. Y de ellos, de los hijos de Chisom, 500 hombres fueron al monte de Seir, en Petachuljú, Neriú, Refayá y Uziel, hijo de Ishi, como sus jefes, y destruyeron al remanente de los de Amalek, que habían escapado, y allí han habitado hasta el día de hoy. Que el rey David dedicó también a Yahweh, junto con la plata y el oro que habían tomado de todas estas naciones, de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Sin embargo, los descendientes físicos y espirituales de Amalek seguirán luchando contra Israel hasta el fin de los tiempos. Entonces serán totalmente eliminados por el Mesías. Sexta profecía. Números 24, 21 al 22. Después vio al kenita y continuó su profecía y dijo: Perdurable es tu morada y en la peña está puesta tu nido. No obstante, el kenita será consumido. ¿Hasta cuándo te tendrá cautivo Ashur? Keni, el pueblo de Itro, el suegro de Moshe, que fue llevado con las 10 tribus al cautiverio asirio, según Jueces 1:16. Séptima profecía. Números 24 al 23:24. Y continuando su profecía dijo: ¡Ay! ¿Quién puede vivir si Elohim lo ha ordenado? Pero las naves vendrán de las costas de Quitín y afligirán a Ashur y afligirán a Eber, pero él también perecerá para siempre. Según Rashi y el Targum, aquí Quitín se refiere a los romanos. Quitín es la isla de Chipre. En Daniel 11, 29 al 30, se habla
del primer ataque de Roma contra Siria en el año 168. La expresión ay es una alusión a la invasión asiria de Israel en el año 722. La expresión y afligirán a Ashur, la profecía de Bilán, se cumplió cuando Roma atacó al imperio griego y lo conquistó hasta las áreas de la antigua Ashur o Asiria, lo que hoy está al norte de Siria y al norte de Irak. La expresión afligirán a Eber. Los hebreos, hijos de Israel, descendientes de Eber, también serían afligidos por el sistema romano, tanto políticamente como religiosamente. La expresión él también perecerá para siempre. El imperio político religioso de Roma permanecerá para siempre con la segunda venida del Mesías. Salmo 106, 28 al 31. Se unieron a sí mismos en Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron a ira al Elohim con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Pinjas e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Números 25:1. Mientras Israel habitaba en Shittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estos textos nos enseñan que hay una conexión entre la prostitución y la idolatría e incluso el culto a los muertos. Según el Salmo 106, aparece que el dios Baal-peor era un dios de los muertos. Números 25:2. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. El pecado entró otra vez por medio de la comida, al igual que en el huerto del Edén. Las hijas de Moab le ofrecieron comida no kosher, ofrecidas a los ídolos, y al mismo tiempo les ofreció sus cuerpos. Los deseos carnales de los hijos de Israel no fueron sometidos a la Torá, y una puerta se abrió para el enemigo. Es muy importante dominar los apetitos de comida y de sexo. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Qué importante es la comida. Qué importante es no comer cosas prohibidas. Nuestros deseos corporales no pueden señorearse sobre nosotros. El cuerpo fue creado como nuestro siervo, no como nuestro Señor. El que no sabe dominar sus deseos corporales no es apto para servir al Eterno. El apetito incontrolado por otro tipo de comida, aparte del maná, fue una puerta abierta para que enemigos pudieran hacer daño a los hijos de Israel. El segundo paso fue dejar suelto su deseo sexual. De esa manera vino la plaga sobre Israel. Bilán supo aprovecharse de estas dos áreas en la vida de los hijos de Israel para hacerles caer. La doctrina de Bilán es la que intenta hacer que los hijos de Israel dejen de comer comida kosher y de vivir según las reglas de pureza familiar. Números 25:3. Así Israel se unió a Baal-peor y se encendió la ira de Yahweh contra Israel. Según Rachi, el nombre de este ídolo se deriva del hecho de que sus fieles ponían al descubierto el ano delante de él y defecaban. Números 25:9. Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. La fornicación trajo graves consecuencias sobre Israel. Esta cifra nos habla de 2,000 por tribu. En 1 Corintios 10:8 está escrito que fueron 23,000 en un solo día. ¿Cómo vamos a entender esta aparente contradicción? Parece ser que murieron los 1,000 restantes en días posteriores. Deuteronomio 4:3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Yahweh por motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Yahweh tu Elohim de en medio de ti. Oseas 9:10. Como uvas en el desierto hallé Israel,
como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor y se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Josué 22:17. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que nos estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Yahweh? Y el Pirkei Avot: todo el que posee las tres primeras cualidades que enunciamos a continuación pertenecen al grupo de los discípulos de Abraham, el patriarca, y todo el que posee los tres defectos siguientes pertenece al grupo de los discípulos de Bilam, el impío. El ojo benevolente, la humildad y la abnegación caracterizan a los discípulos de Abraham. La envidia, el ojo malo, el orgullo y el apetito insaciable de placer caracterizan a los discípulos de Bilam, el impío. Segunda de Pedro 2, 15, 16. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Bilán, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió las locuras del profeta. Y está escrito en Judas 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Bilán, y perecieron en la rebelión de Coraj. ¿Qué podemos aprender de esta historia y de estos textos en cuanto al camino de Bilán? En primer lugar, vemos que Bilán poseía una capacidad profética impresionante, de manera que el Talmud le compara con el mismo Moshe. Como dijimos antes, Bilán podía haber sido para las naciones lo que Moshe fue para Israel. Las palabras que él profirió fueron incluidas en la Torá de la misma manera que las palabras de Moshe Rabbeinu, pero que las palabras de Bilán son usadas cada día en la oración matinal del pueblo judío en todo el mundo. Matobú olajeja Jacob, Bishkenoteija Israel. Cuán hermosas son sus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Pero la capacidad profética de Bilán no fue usada correctamente. El carácter de ese profeta se había pervertido de tal manera que estaba dispuesto a maldecir a un pueblo que Elohim no había maldecido, y además con el fin de ganar dinero y honores delante de los hombres importantes. Los textos de Pedro y Judas nos muestran que Bilán andaba detrás del lucro y se entregó a la locura. A pesar de que Elohim le había dicho que no fuera con los hombres, él se empeñó en ir con ellos y ver si podía conseguir alguna ganancia y recibir honra entre estos jefes y distinguidos de Moab. Él sabía muy bien que no tenía la capacidad de hablar proféticamente por sí mismo, y por eso advirtió a los enviados de Balac que él no podría decir otra palabra que la que el eterno Elohim pusiera en su boca. Un profeta no puede profetizar por sí mismo. Depende totalmente de Elohim para poder profetizar. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Pero ante todo sabe esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu de Santidad hablaron de parte de Elohim. Lo que llama la atención es que parece que Bilán está intentando cambiar el decreto divino para poder obtener beneficios personales de su trabajo espiritual. Es una locura intentar manipular a Elohim. Con él no se juega, y su palabra no se puede cambiar. También es una locura intentar de usar las revelaciones que Elohim ha dado para beneficio económico. En el mundo evangélico hoy en día ya no se escucha mucho el mensaje que habla del pecado, arrepentimiento y una vida en santidad por la redención del Mesías, sino un evangelio que habla de prosperidad económica. Por todo el mundo cristiano se encuentran predicadores que hablan de los beneficios personales económicos que el creyente puede sacar de la revelación divina. Ya no se habla del arrepentimiento como en tiempos antiguos. ¿Será esta la apostasía que tiene que venir antes de la venida del Mesías? Como lo cita segunda de Tesalonicenses 2:3.
En lugar de someterse a la revelación del Eterno, están intentando torcer el brazo de Elohim para que puedan sacar dinero de su culto. Solo se bendice a Israel con el fin de obtener la bendición prometida a los que bendicen a los descendientes de Abraham. En lugar de bendecir a Israel por amor a Israel, se bendice a Israel por amor a sí mismos, para obtener beneficios personales. En lugar de unirse a Israel y el pueblo judío creyente en el Mesías y aceptar las enseñanzas de las Escrituras que hablan del injerto, critican a los que empiezan a tomar este injerto en serio para vivir en judaísmo universal junto con el Mashiach. En el corazón están maldiciendo a Israel, pero con las bocas están bendiciendo a Israel para beneficio propio. Esta es la doctrina de Bilam. Se encendió la ira de Elohim cuando Bilam intentó de cambiar los decretos divinos y manipular la palabra que había salido de la boca del Todopoderoso. Existen tres pecados importantes en el carácter de Bilam. Primero, quiso maldecir a Israel. Segundo, tenía un deseo incontrolable de honores, ganancias materiales y sexo. Tercero, intentó cambiar a Elohim y manipular su palabra según su propio deseo. Bilam no entendió la importancia de un carácter santificado que podía dominar los malos deseos del pecado. Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Abraham supo dominar sus deseos carnales y llegó a tener una fe perfecta y fue llamado amigo de Elohim.